Entonces, yo me presento para los que no me conocen, mi nombre es Natalie Gualdrón y les quiero compartir este tema. Entonces, cuando empezamos a hablar de cetoacidosis diabética, hablamos que la emergencia hiperglicémica aguda más común en pacientes que tienen diagnóstico de diabetes mellitus se da o se produce secundaria a una falta absoluta o relativa de la producción de insulina, por lo tanto se va a presentar una elevación concomitante de las hormonas contrarreguladoras y asociado también a una elevación de muchos factores inflamatorios, vamos a encontrar una triada que se encuentra por hiperglicemia, acidosis metabólica y cetosis. Y tienen unos factores desencadenantes, entre estos muchos puede ser un diagnóstico de nuevo, un paciente que tal vez no tiene una adherencia adecuada al tratamiento o algún factor o enfermedad que esté desencadenando la presentación de una cetoacidosis diabética. Entonces, se considera que la cetoacidosis diabética predominantemente es más en pacientes que tengan un diagnóstico de una diabetes mellitus tipo 1. En algún momento se hablaba que era exclusiva de estos pacientes, ya hoy en día entendemos que no, que podemos encontrar en los dos escenarios y que van a encontrarse en diferentes poblaciones. Epidemiológicamente se sugiere que es más frecuente en pacientes de una población de origen africano o hispano. En los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, digamos que son más propensos a aquellos que tienen diagnóstico de obesidad y de historia familiar, y un factor importante es el impacto que tiene el diagnóstico de esta enfermedad o complicación en los pacientes. Simplemente la costo-efectividad de la hospitalización de un paciente es representativa, hablando de que una sola hospitalización obviamente tiene un costo importante. ¿Qué criterios son importantes para poder definir o hablar? Y es que hablamos de tres componentes, ya los nombramos, la hiperglicemia, la acidosis metabólica y la presencia de cetosis. Un punto en común que vamos a encontrar en las diferentes guías es que todas toman como punto de control el nivel de un pH venoso arterial que está comprometido por debajo de 7.3. Las guías de la ISPA que vamos a empezar a hablar, a discutir, y algunos colegas van a empezar a abrir los ojos porque estamos o no de acuerdo con algunos puntos, pero creo que los podemos analizar y los podemos discutir. La clasificamos entre leve, moderada, severa y nos basamos en dos criterios específicamente, el pH y el bicarbonato. Primer punto que tenemos para valorar, perdón, el punto es, gracias, listo. Es ese bicarbonato. Entonces, cuando vamos y revisamos las guías de los años previos, nos dimos cuenta que encontramos un primer valor que empieza a cambiar y es el nivel de bicarbonato. ¿Cuál fue el punto que tomaron ellos para hacer ese ajuste de ese nivel de bicarbonato? Uno, porque teníamos menos riesgo de presentar una glicemia de rebote o una cetoacidosis de rebote, una vez cuando pensábamos que estábamos empezando a superar el proceso de inestabilidad metabólica del paciente. Y el otro es que mirando obviamente todo el control sérico del paciente, tanto de electrolitos, de la parte de gases, aún no se lograba suplir completamente las necesidades del paciente llegando a un nivel de bicarbonato en 15. Por eso empezamos a ver un ajuste. El impacto de la mortalidad, y entonces hablamos en países en desarrollo que es menor al 1%, pero en esos países que estamos en desarrollo aún vemos que hay una diferencia importante, de 3 al 13%. ¿Qué factores de riesgo encontramos? Y vamos a encontrar diferencias entre la población de adultos como en la población pediátrica. En adultos hay varios descritos, infecciones, enfermedades relacionadas a complicaciones, síndromes coronarios agudos, encontramos problemas en las bombas de infusiones de insulina. Los pacientes eran portadores de las bombas de insulina y tal vez por falta de educación no estaban observando que estuvieran aportándose la insulina necesaria y pues de alguna manera se podía complicar una enfermedad que entre comillas estaba siendo tratada. Otra puede ser también la mala adherencia. En pediatría, y ahí sí es responsabilidad de todos nosotros, y el factor de riesgo más frecuente o más común es la falta de reconocimiento rápida de la diabetes mellitus tipo 1 de la nueva aparición por parte de los proveedores de la atención médica, es decir, todos nosotros. Entonces hablamos que uno de estos factores más importantes es la mala adherencia, se ha asociado mayor al 50%, y entre esos encontramos, se observa más en mujeres que en hombres, más en adolescentes, observamos también más en pacientes con enfermedades mentales, con estados socioeconómicos deficientes o bajos, y también con otras enfermedades desencadenantes. Les quería compartir esta tabla que me pareció interesante porque hablan de esas causas precipitantes y nombra tres importantes. Una, la baja adherencia, la otra, las infecciones y los diagnósticos de nuevo. Y si miramos por lo menos en países relacionados como es Brasil, que tiene pues, nuestros vecinos, sigue siendo más importante
la baja adherencia al tratamiento, con relación a otros países como Estados Unidos, que también nuevamente los factores, la ingesta de alimentos, el estado de salud de ellos también sigue siendo la baja adherencia en esta población. ¿Qué otros factores de riesgo podemos observar? Uno, consumo de sustancias. Otro es, hay unos hipoglicemiantes como los inhibidores de la proteína 2 transportadora de sodio glucosa, en donde se asociaba que hacía un control de la glicemia, pero podía promover la presencia de cetosis. Entonces, lo que presentaban esos pacientes era elevación de cetosis ante una inestabilidad de la enfermedad, llegaban a cursar una cetoacidosis diabética, pero euglicémica. Entonces, más difícil, pero lo estamos observando en algunos adultos. Medicamentos que afectan también el metabolismo de los carbohidratos. Tenemos también algunos antipsicóticos que promueven el aumento del peso y por tanto el desarrollo de diabetes mellitus y tratamientos para cáncer. Y les quería compartir esta gráfica porque me parece que realmente el impacto que ha tenido todo el seguimiento de la cetoacidosis realmente es muy bonito. Vemos inicialmente cómo al principio, hace muchos años, llegaba y el paciente se presentaba con un diagnóstico de cetoacidosis y la mortalidad era enorme, todos llegaban a cursar con un coma diabético. Llega un momento donde hay un impacto importante y observemos que desde el descubrimiento de la insulina, la mortalidad en ese momento, que era mayor al 95%, si nos vamos al tiempo actual, la mortalidad es menor al 1%. Y ahí vienen muchas cosas que empiezan a discutirse. Una es, ¿qué tan importante es esa administración de la insulina en altas dosis, en bajas dosis? O lo otro, la inicio de la administración de esos líquidos endovenosos. Por eso, pues tenemos que hacer nuevamente un diagnóstico y un reconocimiento temprano. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del paciente? Que ya vamos a lo que queremos hablar. Y primero hablemos de las manifestaciones que el paciente tiene. Todos sabemos que el paciente va a llegar a ese servicio de urgencias donde nosotros vamos los que vamos a abordar al paciente. Las manifestaciones clínicas del paciente pediátrico son diferentes a las del paciente adulto. En el paciente pediátrico se observa más claramente, por lo menos, todo lo que sea el déficit del volumen vascular que tengan los niños. Entonces llegan niños deshidratados, llegan pacientes que presentan o refieren poliuria, polidipsia, polifagia. Los niños tienen una hambre, una necesidad obviamente de suplir esa deficiencia que están presentando. Pueden llegar a presentar síntomas gastrointestinales y a veces también fallamos ahí porque refieren síntomas como náuseas, vómito y dolor abdominal. Un punto para tener en cuenta, el dolor abdominal puede persistir iniciadas las 24 horas de tratamiento. Entonces, a veces no quiere decir que vamos a dejar de investigar algo más, pero podemos observarlo durante el inicio del tratamiento que iniciamos en nuestros pacientes. El estado neurológico, y siempre nos preocupa, y es más, lo vamos a nombrar ahorita más adelante, que es el edema cerebral nuestra mayor preocupación. Y créanme que también para las personas que diseñaron las guías es su principal preocupación, porque ellos se basan a partir del edema cerebral para tomar una conducta o modificar la terapia que están instaurando. Pero podemos clasificar manifestaciones neurológicas desde leve, moderada, severa desde un principio. El paciente ingresa con visión borrosa o cefalea, ya tiene un compromiso neurológico. Y está en esa revisión y en ese análisis del paciente empezar a encontrarlo. ¿Qué otros síntomas? En esa necesidad de poder ajustarse a ese descenso del pH, tratan de excretar mucho CO2 y por eso encontramos la característica respiración de Kussmaul. Entonces son respiraciones profundas con dificultad. Y en la tensión arterial. Entonces, en el paciente adulto sí es frecuente observar hipotensión. En el paciente pediátrico no. Lo que observamos nosotros es hipertensión. De tal forma que si ustedes se enfrentan con un paciente que tiene hipotensión, es claramente una alerta. El paciente ya está muy comprometido. Y también la hipotensión en nosotros nos impacta en ese manejo. ¿Cómo está la atención del paciente que ustedes reciben al momento de ser valorado? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Todos lo sabemos, tomamos una glicemia, tomamos unos gases arteriales, pero hay muchas cosas más que podemos analizar y no va a dejar solamente estos puntos. Podemos hacer control de electrolitos que son muy importantes, un seguimiento, un hemograma, si hay una sospecha, una alteración de electrolitos, tomamos un electrocardiograma y hablemos de las cetonas, porque siempre hablamos de una cetosis. ¿Qué es lo que pasa con la cetosis? Que a veces nos puede generar un poquito de, digamos, no alterar nuestro diagnóstico, pero puede ser confuso la interpretación. Entonces, cuando yo voy a mirar una cetonemia, yo lo que quisiera medir en el paciente con acidosis metabólica es la medición del beta-hidroxibutirato.
Sin embargo, por el análisis del nitroprusiato que hacemos en los pacientes, no se mide ese, sino se mide el acetato. Entonces yo puedo encontrar una persistencia de cetosis a pesar del que el paciente ya tiene una corrección de la acidosis metabólica. Lo otro, ¿qué pasa con la cetonuria? Pues la cetonuria, con la alteración también del medicamento que ustedes montaron, la insulina, los líquidos, van a hacer que tanto la densidad como el pH de la orina va a modificarse y a pesar de que ustedes ya corrigieron la cetoacidosis diabética, pueden observar cetonuria hasta 4 o 6 horas de manera tardía. Entonces, sí sabemos que va a presentarse, pero no lo tomamos como punto de control y esa es la explicación. Y empezamos pido disculpas a mis colegas, sé que hay muchos pediatras que aquí están en formación y yo dije, ¿cómo me gustaría a mí que hiciéramos esa aproximación? Entonces lo voy a hacer de la manera más fácil posible. Entonces, si hay alguna persona que dice, ay, ¿qué es esto? Es con mucho cariño para todos los médicos que están en formación. Y vamos a hacer nuestra historia clínica y ¿qué debemos mirar? Hacemos un examen físico completo, hacemos una revisión de los antecedentes. Miren que muchas veces el diagnóstico de los pacientes está en los antecedentes que los padres nos refieren. Un examen físico y coloco los signos vitales y creo que tenemos que empezar a aprender a ver la glucometría como un signo vital. Por eso si el paciente ingresa con dificultad respiratoria, tómele una glucometría. ¿Estamos seguros que es una infección respiratoria? O si ingresa con un dolor abdominal, tómesela, ¿sí? No tenemos certeza hasta que nos llenemos de suficientes razones y se nos puede pasar algo que ya sabemos que la mortalidad bajó al 1%, pero también depende de la aproximación que podamos hacer. Una valoración de la escala del estado neurológico y los paraclínicos de ingreso. Y empezamos con nuestros pilares de tratamiento. ¿Por qué lo hago de esta manera? Creo que es la manera más fácil de mirar que todo el manejo se da de manera continua. Tenemos 3 pilares en este tratamiento. La administración de líquidos, la infusión de insulina y también el inicio de la reposición de los electrolitos. Llega nuestro paciente y entonces en ese primer tiempo, ¿qué hacemos? Todo lo que acabamos de nombrar. Su examen físico completo, la aproximación del estado de deshidratación, miramos los antecedentes, tenemos el diagnóstico, tomamos los laboratorios que son muy sencillos y empezamos a planear cómo vamos a reponer en las siguientes horas la cetoacidosis diabética. En esa primera hora que tenemos nosotros, ¿qué hacemos? Expansión de volumen, ya lo vamos a hablar. Y después hablamos de una aproximación de 24 a 48 horas de la administración de las 3 cosas al mismo tiempo. Por eso lo quise dejar como unos pilares, porque todos inician en el mismo tiempo. Más o menos en la mitad llega algo que nos preocupa a todos. ¿Qué hacemos si se llega a disminuir la glicemia mucho? No pasa nada, ¿sí? Sabemos que en ese momento hacemos un ajuste de los líquidos y ya lo vamos a hablar, cuál sería la mejor recomendación. Y finalmente llegamos a una resolución completa de nuestra cetoacidosis diabética, iniciamos nuestro esquema de insulina. Entonces vámonos para el primer punto. Y el primero es, hagamos una evaluación con una valoración inicial de PALS muy importante, porque esto determina cuál es el primer paso a hacer. Hacemos un monitoreo del paciente, tomamos un acceso vascular, tenemos una historia clínica y nos basamos en estos 2 puntos de abajo. Cálculo del nivel de deshidratación y el estado de conciencia que tiene el paciente al ingreso al servicio de urgencias. Y empezamos con la administración de líquidos. Si el paciente está en shock, ¿y por qué es importante el shock? Porque en este momento para mí lo que me va a como mover más importante es tener un estado de estabilidad hemodinámica del paciente, lo que implica tener una atención adecuada. Si yo tengo un paciente hipotenso en ese momento y no hago ninguna intervención, la cetoacidosis diabética pasa a un segundo estado porque el paciente va a entrar en un estado, un ciclo, y nos regresamos a qué lo pasa con el paciente en choque. Y entonces viene para atrás muchas cosas. Por eso en el escenario del paciente en shock hablamos de reposición de líquidos en bolo, solo en este escenario. Voy a usar esta palabra en bolo, después no me van a escuchar volver a decirla, porque a veces cuando trabajamos en cuidado intensivo nos preocupa mucho ese paso de bolo. Y creo que hay un problema también a veces cuando hacemos la traducción de estas guías, porque nosotros normalmente en Colombia usamos la palabra bolo para describir cualquier paso de líquido rápido o no, ¿sí? Pero entonces bolo lo dejamos para la recuperación del paciente en estado con inestabilidad hemodinámica.
¿Con qué lo hacemos? La guía de la ISPA recomienda una solución salina al 0.9% en bolos de 10 a 20 mililitros kilo. Usamos cristaloides, no ecoloides. Entonces vamos a nuestra historia clínica, ingresó nuestra paciente, femenina, de 8 kilogramos y pasamos un bolo de solución salina a 80 mililitros. Hacemos una monitorización y tratamos de buscar rápidamente poder ubicar un paciente que está en estado de choque en una unidad de cuidado intensivo. ¿Cómo es el escenario en un paciente que no está con choque o no tiene en ese momento ninguna alteración hemodinámica? Y aquí a veces podemos dudar porque el paciente pediátrico que tiene deshidratación realmente se ve muy mal. Y encontramos muchas clínicas, pero hay que mirar realmente cuál va a ser nuestro punto de criterio para hablar si el paciente tiene un compromiso o no hemodinámico. Entonces, cuando hablamos de la administración de líquidos, hay dos puntos que vamos a empezar a hablar acá y es qué volumen vamos a empezar a usar. La recomendación de la ISPAT dice solución salina 0.9% de 10 a 20 mililitros por kilo para ser infundidos de 20 a 30 minutos. Primer punto en que encontramos diferencia con respecto a las demás guías y es el tiempo de administración. Y ahí es cuando vamos a cuidado intensivo y a veces llegan con esos intensivistas y dicen, ¿por qué lo pasó tan rápido? Si es expansión de volumen. La preocupación que nos mueve a todos, y lo había nombrado previamente, es la presencia de edema cerebral. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que han dicho las guías? Realmente no hay un impacto significativo en la expansión de volumen en un tiempo de 30 a 1 hora con edema cerebral, pero sí pueden aparecer otras cosas que ya los vamos a ver. Entonces, en ese punto no hay una explicación clara con la ISPAT, pero muchos autores han debatido que puede ser también en 1 hora. ¿Qué es lo importante en pensar la expansión de volumen del paciente? De manera práctica, ¿cómo lo haríamos? Volvemos a nuestro paciente de 8 kilogramos. Entonces, tenemos una deshidratación grado 2. Solo para que me entiendan los que están empezando a introducir un poco esto, los líquidos basales de paciente, si tiene 8 kilogramos, para 24 horas sería 33. Y vamos a mirar ese cálculo de la deshidratación, que según la guía puede ser calculado para 24 o 48 horas. Lo vamos a plantear acá en 48 horas. Sumado a los líquidos basales más la deshidratación, el paso de fluidos en este paciente son 50 cc. Es decir, que si yo hago mi expansión de volumen de 30 minutos a 1 hora inicialmente, después le dejo el cálculo de líquidos basales a 50 mililitros, ¿sí? Y entonces, ¿qué es mejor? ¿Qué es lo que nos preocupa? Porque hablamos tanto de los fluidos y empezamos a hablar que una de las cosas que ya discutimos esta mañana era el desarrollo de acidosis metabólica e hiperclorémica. ¿A qué se basa esto? Y es que si encontramos la diferencia en la solución salina, encontramos 154 milimoles o 1000 equivalentes de sodio comparado a lo que encontramos basalmente en un paciente, que son 100. De esta manera estoy promoviendo y pasando en mayor cantidad soluciones hiperclorémicas, lo que puede llevar principalmente a un retraso en el tratamiento con la insulina subcutánea. ¿Qué significa esto? Si mi problema era una acidosis metabólica y yo estoy haciendo una reanimación a base de fluidos ricos en cloro, voy a inducir una acidosis hiperclorémica, lo que me perpetúa el estado acidótico del paciente y va a retrasar el inicio de esta insulina subcutánea, ¿sí? Aquí me volví a una guía del 2014, vieja, ya es obsoleta, pero quería tocar un punto muy importante y es que desde la guía del 2014 nosotros empezamos a hablar de la importancia del seguimiento de la hipercloremia en los pacientes. ¿Qué decían ellos? Que la reanimación con líquidos ricos en clorio, sí podíamos encontrar una relación cloro-sodio alterada mayor a 0.79, lo que inducía a un paciente a tener acidosis hiperclorémica. Entonces los estábamos perpetuando más en recuperar ese estado de acidosis. De otra forma que lo podemos observar, entonces simplemente para que lo puedan ver comparativamente en números. Si tengo el plasma con una concentración de sodio de 135 a 145, la relación de cloro de 94 a 100, los fluidos más parecidos van a ser en este caso las soluciones balanceadas. Un ejemplo de esto, el plasma light. Si lo comparamos con lo que es la solución salina 0.9, antes descrita como solución salina normal, aportamos muchísimo más cloro y mucho más sodio. Y de esta manera miramos que estas soluciones balanceadas, como lo puede ser el lactato de Ringer
o Plasma-Lite son las más parecidas a lo que vamos a encontrar en un paciente de manera sérica. ¿Qué impacto tiene este? Pues, ¿por qué se siguen hablando entonces en las guías de la ISPA de solución salina? Es el punto de discusión. Porque realmente es lo que les había nombrado. Lo que a ellos les mueve es el desarrollo del edema cerebral, que es nuestra preocupación. Realmente nos preocupa tener la complicación más importante y es que el paciente tenga un deterioro severo. Y no se ha observado diferencia en la administración de tipo de fluidos en desarrollar edema cerebral. Sin embargo, ¿qué pasa con todo esto? Con la estabilidad cardiovascular, ¿qué pasa con la estabilidad renal? Con, obviamente, esa corrección metabólica del paciente y que yo voy a perpetuar un estado de acidosis en el paciente. Entonces, hay algunos estudios y en este hacen una comparación con respecto a la administración del lactato de Ringer con solución salina, describiendo el lactato de Ringer como una solución balanceada. La diferencia importante, observamos en el inicio de solución salina con respecto al lactato de Ringer que se llega a generar una corrección más rápida del pH con el uso del lactato. Pero si yo me voy para el otro lado, logro hacer una corrección más rápida de la glicemia con la solución salina con respecto al paciente que tiene lactato de Ringer. La diferencia no es tan significativa, pero lo que podríamos analizar de acá es qué es más importante para mí, corregir la glicemia o el pH en el paciente, porque la hiperglicemia la puedo manejar, pero el pH alterado me va a promover un estado de acidosis metabólica. El paciente no ha salido de la complicación. ¿Qué otro artículo quería compartirles? Y este es un poquito más reciente y habla de la comparación de las soluciones balanceadas con la solución salina. Vamos a lo mismo. La probabilidad de una corrección completa de la cetoacidosis comparando las soluciones balanceadas con la solución salina. Y si se ve una corrección más rápida en el uso, en este caso, de soluciones balanceadas si lo miramos con respecto al inicio de la solución salina. Pero si lo miramos de esta manera gráficamente, la diferencia en tiempo son solamente 4 horas. Puede ser o no significativa, pero cuando yo estoy hablando que el manejo de este paciente esté instaurado para 48 horas, 4 horas creo que sí es significativo. Entonces, podríamos evaluarlo. Y llega un punto que a todos nos preocupa, ¿sí? Llega el paciente a bajarle rápidamente la glicemia. Tengo una glucometría menor a 200. ¿Qué debo hacer en este momento? Lo que se sugiere en ese momento es ajustemos nuestros líquidos. Ya sabemos que el cálculo basal de esta paciente de 8 kilogramos era una infusión de 50 mililitros. ¿Qué empezamos a hacer? Ajuste los líquidos que tenemos iniciando una destroza. Puede ser de 5 al 10. Esta no es una recomendación de la ISPA, esta es una recomendación mía. Váyanse a la destroza más grande. ¿Sí? Les da tranquilidad a ustedes y pueden empezar a ajustar la infusión de líquidos basándonos solamente en la infusión que tienen para que no se generen tanta preocupación con esas glicemias que empiezan a ser bajitas. Entonces llegamos a un punto a analizar y no solamente ustedes, todo el mundo se lo ha hecho y es cómo puede haber tanta variación en opiniones y recomendaciones y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer si todo el mundo recomienda algo? Y no solamente nosotros nos lo hemos preguntado, sino también esta carta del autor a la guía de la ISPA también se lo hizo. ¿Qué hacen y qué definen después de este análisis? Unos puntos claros. Primero, el bolo de solución salina, ya sabemos que es solamente para el paciente en shock. Y eso que debe quedar claro porque obviamente genera un impacto, qué tan rápido estoy pasando ese bolo. Segundo, voy a hacer un cálculo de deshidratación del paciente. Se puede pasar de 24 a 48, pero ellos dicen, si usted lo pasa más lentamente, monitorizando el paciente, tiene mayor estabilidad en que el paciente va a tener un control continuo. Y creo que a eso le debemos apuntar. Nuestro pilar no debe ser corregir la cetoacidosis. Nuestro pilar es que en el proceso de la corrección el paciente en todo tiempo esté estable. Y hay algo que toca revisar y es el estado mental del paciente. Si el estado mental del paciente está alterado, haga la corrección en 48 horas, ¿sí? De entrada. No nos vamos a complicar en qué tan rápido lo voy a pasar. Lo otro, que usamos cristalones o soluciones balanceadas, según lo que ustedes consideran que sea mejor, teniendo en cuenta que saben que deben hacer un seguimiento de la acidosis hiperclorémica si se llega a presentar. Y aunque no hemos hablado de insulina, esto sí lo sale en la carta de recomendación a los autores. Y es que en el paciente que tiene
De entrada, un compromiso neurológico impacta más la forma en que estamos administrando la insulina con respecto a los líquidos. Es decir, que puede tener mayor riesgo de producir un edema cerebral si yo utilizo dosis altas de insulina a que me vayan unas dosis un poquito más bajas como 0.05. Segundo pilar, la reposición de electrolitos, ¿sí? ¿A qué va? A que nosotros tenemos en estos pacientes alto riesgo de presentar hipocalemia, no solamente por las pérdidas que ya vio en el paciente, el desplome por vómito, diarrea que va a presentar, sino por el inicio temprano de la insulina. Y la necesitamos porque no vamos a salir de la alteración metabólica hasta que no iniciemos la insulina. Entonces, vamos a inducir a un paciente con una hipocalemia, aunque séricamente no la podamos observar. ¿Qué hay que hacer o cuál es la recomendación que nos plantean ellos? Empezar rápidamente la reposición de electrolitos una vez yo inicio la administración de líquidos. ¿Cómo lo podemos hacer? Súper sencillo. Vamos otra vez a nuestro paciente en la historia clínica. La recomendación está en la concentración inicial de potasio en una infusión debe ser de 40 milimoles por litro. Si lo hablamos en cc, que no deberíamos escribirlo, pero para que podamos mirarlo, son 20 cc, cloruro de potasio, por litro. Si lo hacemos por una solución destrozada, es coger esta solución salina de 500 cc, le adicionamos 20 milimoles, 20 miliequivalentes de potasio y continuamos con nuestra infusión que estamos administrando. La administración de bicarbonato. ¿Qué vale la recomendación con respecto a uso o no uso de bicarbonato? Aumenta el riesgo de hipocalemia, retarda la resolución de la cetosis, provoca aumento de la acidemia cerebral y aumenta el riesgo de lesión cerebral. Entonces, de entrada no está recomendada. Del fósforo. No se habla específicamente que debamos empezar una infusión de fósforo de manera temprana, pero sí puede presentar lo mismo que el potasio y es que va a empezar a depletarse con el inicio de la reposición. Este es mucho más lento y lo que sí está recomendado es que yo debo hacerle un seguimiento del fósforo en las siguientes horas. Entonces, voy a estar vigilando todos los electrolitos del paciente. Y el último pilar, que es la infusión de insulina. La rehidratación por sí sola va a disminuir la glicemia en el paciente, pero la insulina va a restaurar el metabolismo celular. Por lo tanto, debemos iniciar la insulina 1 hora después del inicio de la administración de los líquidos endovenosos. La dosis recomendada está de 0.05 a 0.1 unidades kilogramos hora. ¿Cuál dosis usamos? También es la discusión que hemos tenido muchas veces. Hemos observado que hay pacientes que son más sensibles a la dosis de insulina. El paciente más pequeño, el paciente que ha requerido previamente dosis de insulina, va a ser mucho más sensible, pero esto puede variar. ¿Cómo lo podemos hacer nuevamente en nuestra práctica? Dice la ISPA que podemos hacer una infusión fácil de 50 unidades en 50 cc de solución salina, para que esto nos dé una infusión a 0.1. Realmente no es así. Si lo hacemos en el paciente 8 kilogramos, este cálculo lo divido en el peso y me dice que un cc es igual a 0.12. Solo para que lo tengan presente porque podemos sesgarnos, pero el peso del paciente impacta en cuánto le estamos haciendo o cuánto le estamos pasando la infusión. Y nuevamente llegamos a nuestro punto de preocupación, esa glicemia que empieza a bajar. Lo ideal sería que primero ajustemos los líquidos endovenosos que tiene el paciente y posterior a eso, ante la persistencia de la acidosis metabólica, pero una glicemia que no podamos mantener de 140 a 200, podemos ajustar la infusión de insulina a 0.02 hasta 0.05. El punto es que si la suspendemos, el paciente va a perpetuarse en un estado de acidosis metabólica, entonces no lo vamos a corregir. ¿Qué vamos a hacer? Entonces usamos insulinas a dosis bajas o dosis bajas, eso muchas veces lo hemos planteado y para acelerar un poquito porque ya se me acabó el tiempo, en este estudio también hablan de lo mismo. Algo que impacta y miramos que el control de la glicemia a bajas dosis con respecto a las altas dosis sí se corrige rápidamente, más en este grupo en la primera hora, pero con el paso del tiempo y nos vamos a las 4 horas, la corrección de glicemia no es tan grande la diferencia. Entonces ahí vamos a mirar. ¿Qué queremos hacer? ¿Rápidamente corregir un estado de hiperglicemia o podemos hacer más bien un seguimiento seguro del paciente? Una vez se logra la resolución de la alteración bioquímica que está relacionada con la cetoacidosis y el paciente come y empieza normalmente a beber, podemos iniciar el esquema móvil de insulina. Toco este punto acá porque muchas veces los hemos debatido y en algún momento se planteó en las guías de la ISPAD.
En los pacientes adultos sí se han planteado que podemos pasar dosis de insulina previo al inicio de la administración de la infusión. En el paciente pediátrico no hay suficiente soporte. Y más porque aumentamos el riesgo de una inestabilidad osmótica, el paciente puede entrar en shock, lo otro es que no le estoy reparando y corrigiendo la deshidratación y puedo inducir más bien una hipocalemia en el paciente. Y el último, que es el punto a analizar, que quería como comentar rápidamente, es que a veces podemos plantear también el inicio de análogos de insulina cuando estamos saliendo de la cetoacidosis. Se ha implementado en adultos, no lo estamos haciendo en pediatría aún, pero prácticamente cuando yo voy a superar la cetoacidosis, puedo poner la dosis de insulina basal del paciente y bajo algo que es el riesgo de presentar hiperglicemia de rebote. Tiene mayor riesgo de hipocalemia y por eso lo que estaba comentando ahorita es un planteamiento, una recomendación para adultos. El edema cerebral, ya casi termino. Y esa es nuestra preocupación, realmente creo que es lo que muchas veces ha hecho que se modifiquen las guías y es el riesgo que tienen los desarrollos en los pacientes. Tiene una mortalidad grande, pero tiene una morbilidad neurológica más alta aún. Y es que queremos que nuestro paciente quede vivo o queremos que nuestro paciente quede vivo y estable neurológicamente. Y a eso le vamos a apuntar. El riesgo de lesión neurológica es más alto en las primeras 12 horas desde iniciado el tratamiento, para que lo tengan presente ustedes. Y es importante hacer ese seguimiento de los cambios neurológicos que van a presentarse de manera temprana, como puede ser la cefalea, la visión borrosa, y no solamente hablamos de edema cerebral, sino que la cetoacidosis también se relaciona con múltiples complicaciones, desde cardiopatía, alteraciones de ritmo cardíaco, podemos tener trombosis, pero también debemos apuntar que no solamente son las complicaciones, sino esa valoración neurológica que tengamos de nuestro paciente. Muchas gracias.